Cómo la increíble fe de Miria, la hermana de Moisés, reveló el plan transformador de Dios en Israel. En el tercer año de Joacim, en las tierras de Egipto, un velo de opresión cubría al pueblo hebreo como una sombra amenazadora. Las lágrimas de madres y padres resonaban en el aire mientras clamorosos clamores ascendían hacia el cielo, pidiendo la intervención de Yahvé. El faraón, temeroso del crecimiento y la fuerza de los hebreos, había decretado la muerte de todos los recién nacidos, un acto cruel que desató el dolor en cada hogar. En medio de esta angustia, una niña de solo 6 años, Miria, también conocida como la hermana de Moisés, sintió en su corazón el peso de su pueblo. Un desesperado acto de fe de su madre, Jocabed, había colocado en el Nilo al pequeño Moisés, envuelto en una canasta de juncos, en un intento por salvar su vida. La brisa del río acariciaba la superficie del agua, mientras Miria, con ojos llenos de esperanza y temor, observaba cada pequeño movimiento de la canasta. Sabía que había un propósito divino en esta acción, y su fe joven pero fuerte no vacilaba. Y así fue como, en un giro sorprendente, la hija del faraón se acercó a las aguas para bañar. El destino del pequeño hebreo cambiaba en un instante, mientras Miria, actuando con astucia e intrepidez, se acercó a la princesa y ofreció traer una nodriza hebrea, su propia madre. La providencia de Dios salvó no solo la vida del niño, sino que lo mantuvo cerca del corazón de su familia. A medida que Moisés crecía, Miria se convirtió en su apoyo constante. Su fe inquebrantable recordaba a Moisés la misión divina que llevaba sobre sus hombros. Él nos salvará, proclamaba Miria, cada palabra un faro de luz en la oscuridad del sufrimiento hebreo. Cuando Moisés fue llamado a Horeb, donde el Dios de sus antepasados lo eligió para liberar a su pueblo, Miria estaba allí, animándolo a recordar las promesas de Yahvé, incluso cuando otros dudaban. Ella encarnaba la presencia de una fe sólida que desafiaba la opresión que los rodeaba. La jornada hacia el Mar Rojo resultó ser un desafío monumental. Las legiones egipcias, furiosas y decididas, estaban tras sus pasos. Miria sintió un escalofrío de temor, pero la fe ardía en su corazón. En medio del caos, levantó su tambor, un instrumento de celebración y de esperanza, guiando a las mujeres en un cántico de victoria. Canten a Yahvé, porque se ha glorificado, resonó su voz, un eco de la liberación divina que estaba comenzando a manifestarse. Mientras el mar se abría ante ellos, el asombro llenó el aire, y Miria, con la mirada firme en la promesa de Dios, sabía que este era solo el comienzo. El latido de su corazón mostraba tanto fervor por la liberación como incertidumbre por lo que vendría. Haciendo una pausa, se preguntó, ¿cómo mantendremos nuestra fe si las pruebas vuelven a azotar? Su historia apenas comenzaba, y el legado de su fe se forjaba en cada paso hacia la tierra prometida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Dudas y pruebas los asediaban, pero en el corazón de Miria resplandecía una fe que iluminaba el futuro incierto de Israel. A pesar de las adversidades que podían venir, el plan transformador de Dios siempre prevalecería. La historia de Miria se erguiría firmemente como un faro de esperanza, trascendiendo generaciones. Recordando a su pueblo que la fidelidad de Yahvé nunca falla. ¿Qué nuevos desafíos aguardaban en el camino? La respuesta estaba en el profundo arraigo de su fe y en la certeza de que, en las manos de Dios, todo se haría posible. En el camino hacia la libertad, el pueblo hebreo marchaba con pasos temerosos, pero también esperanzados. Tras el asombroso milagro del Mar Rojo, la liberación parecía al alcance de la mano, aunque el desierto se extendía ante ellos, vasto y desafiante. Miria, sintiendo el peso del liderazgo que recaía sobre su hermano, observaba la reacción de los hebreos que la rodeaban. Algunos alababan a Yahvé, otros, sin embargo, comenzaban a murmurar. El desierto era implacable.
La arena ardía por el ardor del sol y las primeras noches traían consigo el frío que helaba el corazón. Se oían comentarios de desánimo entre el pueblo. ¿Dónde nos llevará esta travesía?, se preguntaban. Miria, sin embargo, había visto la mano de Dios en acción. Él es nuestro refugio y fortaleza, un socorro siempre presente en las tribulaciones, proclamó, inspirando a algunos, mientras otros todavía dudaban. Así, en el desierto, el hambre y la sed comenzaron a hacer mella en la fe de la congregación. Entonces, Miria se acordó de cómo Yahvé había prometido su provisión. Reuniendo a las mujeres, tomó su tambor nuevamente, recitando un salmo. Alabad a Yahvé, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su voz resonaba, formando un eco de alabanza entre las rocas. Aunque sus corazones estaban llenos de quejas, las palabras de Miria comenzaban a despertar una chispa de esperanza. Y en medio de aquella desolación, el cielo se abrió, y unas nubes comenzaron a fluir como un maná desde lo alto. «Mira», exclamó Miria con asombro. «El Señor ha provisto nuestro sustento». Un silencio de incredulidad se apoderó del grupo, pero pronto los hebreos comenzaron a recoger el maná, una dieta celestial que fortalecía sus cuerpos y renovaba sus espíritus. Allí, en medio del desierto, la fe de Miria se convertía en un estandarte, su confianza en Dios ofrecía al pueblo un camino hacia la restauración. Sin embargo, la travesía no sería sencilla. La gloria de Dios había guiado a su pueblo, pero los desafíos discurrían como serpientes ocultas en la arena. Recordando las palabras de Moisés sobre la promesa de la tierra que fluye leche y miel, Miria sintió un profundo deseo de protección sobre su pueblo. Comprendiendo que debían enfrentar pruebas para alcanzar la tierra prometida, invocó en oración la sabiduría divina. Oh Yahvé, fortifica nuestros corazones, y permite que nuestra fe no se quiebre ante el desánimo. Un día, mientras avanzaban, encontraron la primera ciudad en el camino, un lugar conocido como Mara. Sin embargo, las aguas amargas probaron la paciencia del pueblo. Muriéndose de sed y desesperación, clamaron a Moisés. Al ver la angustia de su pueblo, Miria se sintió abrumada, pero no permitió que la desesperación dominara su espíritu. Que ningún corazón se desgaste, pues en este lugar también hay un milagro esperando. Moisés, guiado por la voz del Señor, arrojó un árbol en las aguas amargas, y, para sorpresa de todos, las aguas se endulzaron. El pueblo celebró con regocijo y alabanzas, viendo nuevamente cómo la mano de Dios intervenía en sus aflicciones. Sin embargo, Miria, advirtiendo que las pruebas eran solo el comienzo de más desafíos por venir, medió en su corazón el deseo de seguir edificando la fe entre el pueblo. Antes de que se apagaran los ecos de la celebración, alguien preguntó, ¿qué haríamos si la próxima vez no hay agua, o si la provisión se detiene? Miria reflexionó sobre la carga del futuro que empujaba contra el pecho de su gente. Recordemos siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros, dijo con firmeza. Las pruebas son solo un paso hacia la promesa, nuestro Dios es fiel y nunca nos abandonará. Y así, los hebreos avanzaban, pero el desierto no ofrecía solo pruebas, también era un mar de crecimiento espiritual. Mientras la sombra del futuro se cernía sobre ellos, Miria sabía que cada desafío debía llevar al pueblo a una mayor dependencia del Dios que los había liberado. Pero, ¿cuál será el siguiente reto en el camino hacia nuestra tierra prometida? Se preguntó, enfrentando un nuevo misterio que los aguardaba en el desierto, infundiendo en su corazón el conocimiento de que la fidelidad de Yahvé abriría caminos donde no había caminos. Dios no solo estaba guiándolos hacia la libertad, sino también perfeccionando en ellos una fe que resistiría el fuego de la prueba. ¿Qué revelación divina aguardaba en los siguientes giros de esta travesía? La respuesta se guardaba en el propósito eterno de Dios, esperando ser desvelada al pueblo. Con el sol aún escondido en el horizonte, el pueblo hebreo continuaba su jornada a través del desierto. Los pasos eran pesados, y el cansancio comenzaba a hacerse notar en cada miembro de la congregación. Días de travesía sin cesar habían erosionado la alegría de la liberación. Sin embargo, Miria se negaba a sucumbir al desánimo. Con el tambor en mano, se colocó de frente al campamento y, alzando su voz, entonó un cántico de alabanza. Yahvé es mi fortaleza y mi refugio, en él confío, pues jamás seré movida.
El eco de su voz se esparció entre las carpas, llevando consuelo a algunos corazones fatigados. Pero en las sombras del campamento, brotaban murmullos de insatisfacción. ¿Por qué dejaron nuestros dioses a los egipcios? Un camino más fácil hubiésemos tomado allí. Miria, escuchando la desconfianza, se sintió herida. No es Yahvé quien nos ha liberado con mano fuerte, pensó, preguntándose qué más tendría que hacer su pueblo para reconocer la fidelidad divina. Una noche, mientras la luna brillaba en todo su esplendor y el calor del día daba paso al frío nocturno, Miria extendió sus manos al cielo, implorando la guía del Señor. En su súplica, recordó lo que Moisés había compartido: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Las palabras reverberaron en su mente como un eco de esperanza. Al amanecer, se dispusieron a continuar su viaje. Sin embargo, el desierto se tornó en un desolador mar de arena, donde no había sombra ni sustento. Al llegar a un lugar llamado Sin, la hambre renació entre el pueblo como una sombra amenazante. Fue entonces cuando Moisés, viendo el letargo que se apoderaba de los hebreos, se dirigió a ellos con voz firme. El Señor les proveerá, porque ha escuchado sus murmuraciones. Pero el desafío era mayor: el pueblo, que había experimentado milagros, comenzaba a dudar nuevamente. Y así, Dios, en su abundante misericordia, respondió. Al caer la tarde, carne descenderá del cielo, anunció Moisés. Al llegar la noche, vimos como un viento poderoso sopló sobre la tierra, trayendo bandadas de codornices. Los hebreos quedaron atónitos ante la generosidad del cielo, sacudidos entre miedo y asombro. ¿Qué es este manjar, que nunca hemos conocido?, murmuraban unos a otros. Se armó una festividad en torno al fuego esa noche, y Miria, sintiendo la chispa de la vida brotar nuevamente, se unió al regocijo. Pero en su corazón latía una firme convicción: este no es el fin de la travesía, sino el comienzo de una lección gloriosa que debemos abrazar. Mientras alababan a Dios por su provisión, se sintió reconfortada al recordar las palabras que habían sido proclamadas a su pueblo: dejaré que conozcan mis leyes y oraré por su fortaleza. No obstante, al día siguiente, el pueblo se encontraba inquieto de nuevo. ¿Acaso hoy no habrá maná?, cuestionaban algunos de manera temerosa. Miria discernía que el temor y la duda eran uno de los retos más significativos a los que se enfrentaban ahora. ¿Estamos listos para lo que vendrá?, se preguntó en un murmullo que solo ella escuchó. Clamó a Dios en búsqueda de dirección. Las pruebas transformarían su fe, y entendió que debía ser un faro en medio de las sombras. Así, la voz del Señor resonó en ella mientras la mañana avanzaba: mi pueblo debe aprender a depender de mí no solo en las victorias, sino también en la rutina. Miria, reconociendo la profundidad de aquel mensaje, comenzó a preparar a la congregación para lo que el tiempo traería. La promesa vendrá, pero debemos ser moldeados, proclamó con renovado fervor. A medida que avanzaban, Miria sabía que el camino de su pueblo era un camino de continua prueba y bendición. Con cada paso, el misterio del propósito de Dios en esta travesía podía ser advertido, incluso en medio de la incertidumbre. Aunque los hebreos aún se preguntaban sobre el futuro, había algo más grande que comenzaba a revelarse. ¿Quién podría prever el momento en que el mismo Dios haría descender su gloria sobre su pueblo en la tierra prominente que había prometido a sus padres? Y así, los corazones de los hebreos, aunque golpeados por las dudas, comenzaban a abrirse a la revelación divina que pronto les aguardaría. La jornada por el desierto continuaba, marcada por tensiones y susurros de desconfianza que arrecian en el corazón del pueblo. Miria viajaba al lado de su hermano Moisés, cargada no solo con el peso del tambor, sino con la esperanza tenaz de un futuro que debía ser labrado en la fe. En un momento de descanso, mientras los israelitas hacían pausas para refrescarse con el escaso agua que había, Miria sintió que era el momento adecuado para alzar su voz de nuevo. Hermanos e hijas de Israel, mirad, ¿no ha sido grande nuestra liberación? Yahvé nos ha traído hasta aquí. Él es quien pelea nuestras batallas. Cada palabra se erguía como una antorcha en medio de la penumbra de sus corazones. Sin embargo, no todos eran receptivos. Los que habían estado en la opulencia de Egipto añoraban la carne y el pan, y entre ellos surgió una rebelión silenciosa. ¿Por qué no podemos regresar? Allí al menos comíamos,
decía uno, mientras otro asentía, ¿acaso Dios nos ha traído aquí para morir de hambre? Miria, sintiéndose ensombrecida por la frustración, comprendió que esas palabras de desánimo eran más que quejas, eran dudas en la fidelidad del Dios que había prometido estar entre ellos. Por ello, el siguiente amanecer, cuando el cielo empezó a llenarse de un suave color rosado, el Señor Dios habló a Moisés. Reúne a la congregación y diles que mañana verán mi gloria. Yo les daré de comer, proclamó el Creador del universo. Miria escuchó las palabras y sintió arder en su pecho el fuego de la esperanza. Moisés, como un portavoz divino, llevaría aquel mensaje de restauración a un pueblo ansioso por algo más que maná. El sol ascendió y, en el horizonte, el aire se llenó de un pestilente aroma a carne. El pueblo se conmovió, llevándolos a preguntarse cuál sería el milagro que Dios había preparado. Miria, mientras ayudaba a distribuir el maná que caía del cielo, recordó el pacto que Adonai hizo con Abraham y sus descendientes. Nosotros seremos su pueblo, murmuró, y en su interior, cada palabra la llenaba de paz. Con cada bocado, la amargura comenzaba a desvanecerse, y Miria sintió que la manifestación de la fidelidad de Yahvé estaba por revelarse de una forma aún más profunda. Durante ese tiempo de alimento y restauración, notó que la gente comenzó a unirse nuevamente en comunión, recordando las enseñanzas de Moisés, y su alabanza resonó a lo largo del campamento. A medida que los días pasaban, Miria observó que la fe del pueblo se iba forjando en las hornadas del desierto. A veces era dulce, otras amarga, pero cada paso que daban juntos comenzaba a enfocar sus corazones en el Dios que les guiaba. ¿Acaso no es su gracia suficiente en nuestra debilidad? Reflexionó mientras animaba a los que retrocedían en fe a contemplar su maravilla. Una noche, mientras la luna iluminaba el desierto cual espejo de luz, Moisés hizo un llamado a todo el pueblo. ¿Qué se les ha dicho? No os preocupéis por el mañana, pues Yahvé proveerá, proclamó. Miria, sintiendo la fuerza en las palabras de su hermano, comprendió el propósito más profundo que se estaba tejiendo. Dios no solo les daba sustento, sino que estaba formando un fundamento en sus corazones. Y así, la travesía avanzaba, con cada día revelando las maravillas de Dios. Pero en su interior, Miria sabía que aún había lecciones más grandes por aprender, porque el desierto no era solo un camino hacia una tierra prometida, sino un medio por el cual sus corazones se unirían y sus esperanzas florecerían. ¿No es acaso este lugar un santuario para el despertar de nuestra fe? Pensó, mientras la luz de la mañana filtraba a través de las nubes doradas. La voz del Señor hablaba en cada paso, y de nuevo la cargó con un peso más profundo: voy a hacer que toda la tierra sepa que yo soy el Señor, y la gloria del último acto de liberación está aún por venir. Su corazón latía fuerte, mirando hacia adelante, mientras la promesa de un futuro glorioso se hacía palpable en el corazón de cada hebreo, la revelación divina de lo que vendría aún no fue llena, un plan soberano que se desvelaría en el tiempo, dejando que el pueblo viviera el esplendor de los designios de Yahvé. En los días que siguieron a la abundancia de maná, la travesía del pueblo israelita por el desierto se tornó en un crisol de pruebas y un medio para el fortalecimiento de su fe. Sin embargo, la calma aparente era como un velo que cubría la tempestad que se gestaba en los corazones de algunos. Algunas voces que habían empezado a alinearse con el canto de alivio comenzaron a alzar quejas. ¿Por qué debemos ser guiados por un desierto tan árido? ¿Acaso no podríamos encontrar paz en Egipto, aunque fuese como esclavos? Murmuraban con esperanza de hacer eco en otros. Miria, atenta a cada susurro, sabía que el espíritu de desánimo era un enemigo astuto que podría desmantelar la unión del pueblo. Esa mañana, mientras el sol aparecía entre las dunas, ella sintió en su ser la urgencia de otro canto, uno que llamaría a la memoria la liberación y la fidelidad de Yahvé. Se puso en pie y, tomando su tambor, la voz de la profetisa resonó en la inmensidad del desierto. Levantaos, pueblo de Dios. Recordad las maravillas que Él ha hecho por nosotros. El eco de su alabanza se esparció, desafiando las dudas. Los corazones comenzaron a reunirse en torno a la fe, pero claramente algunos aún dudaban. ¿Puede este Dios proveer para nuestras almas? ¿Realmente nos ama?, murmuraban entre ellos como dardos al corazón de la congregación. En medio de la incertidumbre, un día, el Señor habló de nuevo a Moisés:
mi pueblo necesita agua, reúne a los ancianos y dile que toquen la roca de Horeb, y de ella brotará agua para saciar la sed. Miria escuchó, y un profundo temor y reverencia la embargó. ¿Cómo podría una roca dar agua en el desierto? Pero en su corazón, la fe se levantó. Adonai tiene poder sobre la creación, susurró para sí, mientras el pueblo se congregaba. Cuando Moisés obedeció la instrucción divina y golpeó la roca, el agua comenzó a brotar con fuerza, llenando los cántaros y saciando a los sedientos. Los rostros del pueblo se iluminaron, de nuevo, la fidelidad de Dios se desplegaba ante ellos. Mira. Él es nuestro proveedor. Clamaba Miria, mientras la multitud exultaba, la duda se desvanecía, algo en sus corazones despertaba. Pero ella sabía que el desafío no había terminado. Con la provisión de agua, la voz del desánimo murió, pero nuevas preocupaciones comenzaron a surgir. Las cabezas no estaban listas para aceptar que la libertad podía venir con desafíos, y aquellos que aún añoraban Egipto seguían mirando atrás. Miria sintió que una sombra se cernía sobre su comunidad, y supo que esta batalla no era solo por el sustento, sino un conflicto más profundo, la lucha por creer y confiar en el propósito de Yahvé. ¿No será todo esto una preparación para lo que está por venir? Pensó, mientras reflexionaba sobre las enseñanzas impartidas. Pero también llegó a su mente una certeza: el propósito de nuestro sufrimiento tiene que mostrar la gloria de Dios. Esa noche, Moisés se reunió con el pueblo y una luz fulgurante iluminó el campamento. Ya no eran solo testigos de los milagros, sino parte integral de un plan divino más grande. Miria se percató que sus acciones deberían ir más allá del canto y la alegría. Era tiempo de preparar el corazón del pueblo para entender su lugar en el plan soberano de Yahvé, y a medida que los días transcurrían, el espíritu de unidad y fe empezaba a renacer, pero la verdad subyacente era que la revelación aún no había culminado. ¿Acaso las pruebas no son también parte del camino hacia la montaña santa que nos has prometido, Dios mío?, pensó Miria, mientras la luna llenaba el cielo. Con cada paso que daban, ella comprendía que había más en juego que su confort. El pueblo estaba destinado a ser un testigo de la gloria de su Señor ante todas las naciones. Un plan que comenzaba a revelarse, una historia divina que aún tendría que salir a la luz. Miria miró hacia el horizonte, sabiendo que la próxima lección de fe y provisión estaba aún por llegar. Cuando el tiempo de prueba se complete, seguramente el pueblo se maravillará de la obra de Dios, reflexionó, sintiendo que cada paso en esta travesía no solo era un viaje, sino un llamado a descubrir la grandeza de su Dios. En los días siguientes, la atmósfera en el campamento fue densa. Aunque el agua había calmado la sed de muchos, el espíritu de queja seguía surgiendo como una sombra persistente. La multitud, aún descontenta, se dividía entre aquellos que buscaban el rostro de Dios y los que ansiaban los días de la esclavitud en Egipto. Miria entendió que el desafío del pueblo iba más allá de la necesidad física de pan o agua, era una lucha por la fe, por la verdadera liberación del alma. Un día, mientras el sol descendía y teñía el cielo de un rojo ardiente, Miria, con su tambor en mano y el corazón ferviente, se acercó al centro del campamento. «Escuchad, oh Israel», dijo con voz poderosa, «no podemos permitir que la memoria de nuestra opresión nos haga olvidar la gloria de nuestra liberación. Recordemos cómo nos sacó el Señor con mano fuerte y brazo extendido. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza, y en Él encontramos nuestro propósito». Decenas de miradas se centraron en ella, y algunos comenzaron a asentir. Sin embargo, otros permanecían con corazones endurecidos, deseando volver a Egipto, como si la libertad les pesara demasiado. Fue entonces cuando se presentó un nuevo desafío, la llegada de Amalek, un pueblo que vino a atacar a Israel mientras ellos comenzaban a buscar un camino seguro en el desierto. Notando el temor creciente en el pueblo, Miria vio en su mente la enseñanza del Señor a Moisés. La batalla no sería ganada solo con espadas y arcos, sino a través de la intercesión y la adoración. «Nosotros somos el pueblo de Dios», exclamó, «y es nuestro deber clamar a Él en el día de la angustia. Tomemos nuestras posiciones, no de lucha física, sino de ferviente oración». Moisés, ciudadano de fe y obediente a la voz de su hermana, subió al monte más alto y levantó su báculo, simbolizando la autoridad y el llamado de Dios. Cuando sus manos se alzaban,
El pueblo prosperaba en la batalla. Cuando se cansaba y sus brazos descendían, Amalek comenzaba a ganar terreno. Miriam observaba de pie, con el tambor golpeando en su pecho, llamando a un clamor unificado. Sus palabras se convirtieron en un eco inquebrantable: Yahvé, escucha nuestra voz. Viendo la difícil lucha de su hermano, Aarón y Hur se unieron a él, sosteniendo sus brazos mientras el sol comenzaba a caer. Las horas avanzaban, y la batalla se hacía intensa. Era un momento de desconfianza, pero también de revelación, pues el verdadero propósito del Señor se mostraba: es en nuestra debilidad donde Dios se muestra potente. El pueblo empezó a entender su papel en el plan soberano de Dios. Las dificultades que habían enfrentado se convirtieron en una forja de carácter y unidad. En medio de la batalla, Miriam vio cómo algo milagroso empezaba a suceder. Aquellos que habían murmurado ahora clamaban con fervor, dispuestos a luchar no solo con espadas, sino con el anhelo de una fe renovada. Finalmente, cuando el sol se ocultó y la victoria fue completa, un grito de júbilo reverberó entre los israelitas. Moisés, agradecido, convocó a la asamblea y dijo: Nuestro Dios ha peleado por nosotros hoy. Recordad el nombre de Amalek, y recordad la fidelidad del Señor. Él es nuestra bandera. La comunidad comenzó a unir sus voces en un nuevo canto, uno que celebraba no solo la victoria sobre Amalek, sino la transformación de sus corazones. Miriam sintió que se cumplía una profecía en el aire, la promesa de un pueblo que florecería no solo para sí mismo, sino como un faro de luz para las naciones, llevando el mensaje de liberación divina. Mientras la noche caía, Miriam se adentró en su tienda, el latido de su corazón ahora tranquilo y lleno de esperanza. Reflexionando sobre la batalla y la revelación de su Dios, supo que esta era solo una parte de un plan mucho más amplio. Cerrando los ojos, sintió que algo más se acercaba. ¿Qué milagro nos aguarda?, pensó, sintiendo el peso de la gloria de Dios en la brisa. Sin lugar a dudas, el camino hacia la montaña santa sería un viaje hacia un destino sublime, donde la revelación de su soberanía se desplegaría en formas que aún no podían imaginar. En la calmada penumbra de la noche, mientras los murmullos de alegría y los ecos de la victoria aún resonaban, Miriam despertó de un sueño tranquilo, solo para ser asaltada por la inquietud. Los cielos sobre el campamento de Israel parecían susurrar, y la brisa que entraba por su tienda traía consigo un mensaje divino. Al abrir sus ojos, un versículo reverberaba en su interior: El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Miriam sintió la urgencia del momento, como si el cielo estuviera al borde de un cumplimiento glorioso. Sin perder tiempo, salió al exterior, donde la luna iluminaba las tiendas de sus hermanos. El aire era fresco y lleno de promesas. No era solo la victoria sobre Amalek lo que necesitaba ser celebrado, sino la firmeza en su fe que debía sostener al pueblo en las pruebas que aún estaban por venir. En medio del silencio de la noche, un pequeño grupo de israelitas se había reunido a su alrededor, curiosos y esperanzados. Se acercó a ellos con el tambor en la mano, que había sido un símbolo de su adoración. Escuchad, pueblo de Dios. Su voz resonó con poder: no permitamos que la gloria de esta victoria nos haga olvidar que el camino hacia la tierra prometida está lleno de desafíos. Nuestro enemigo es astuto y nunca descansará. Al oír esto, algunos rostros mostraron sonrisas confortadas, mientras otros se encogieron en desánimo, recordando las dificultades pasadas. No podían olvidar el desierto que aún se extendía ante ellos, amargo y seco. Pero recordad esto, continuó Miriam: nosotros somos hijos de la promesa, y aunque el camino sea largo y espinoso, nuestro Dios va adelante de nosotros. Él nos ha llamado para ser un pueblo separado. Viajamos hacia un destino que nos pertenece, una tierra que fluye leche y miel. Así, sus palabras comenzaron a encender la fe en los corazones dudosos. Fue entonces cuando una mirada furtiva en el horizonte atrajo su atención. Demasiado lejos para identificar, pero suficientemente cercano como para sentir una tensión en el aire. La vigilancia del pueblo no podía flaquear. «Estad alertas», proclamó. «Vuestros enemigos no descansan, pero nuestra seguridad está en el Altísimo». Esa noche, el Señor habló nuevamente a Miriam, revelándole que la jornada seguiría siendo un camino de pruebas,
pero también un camino de gloria. Cuando nuestro Señor mandó a su siervo Moisés a conquistar la tierra, no solo lo hizo para un pueblo, sino para un testimonio que resonaría a lo largo de las generaciones, le dijo la voz del Espíritu, y en cada prueba, una victoria espera. Levanta tu tambor, Miria, y llama a la adoración. Al amanecer, Miria se dirigió al monte una vez más, un lugar de comunión con lo divino. Allí vio a Moisés, nuevamente se encontraba en oración, con sus brazos levantados hacia los cielos. A su lado, Aarón y Hur no se separaban, manteniendo la fortaleza en el corazón de su hermano. Miria se unió a ellos, elevando su tambor como un estandarte de agradecimiento al Dios que nunca falla. Mientras el pueblo se armaba de valentía, Moisés se volvió hacia Miria con los ojos brillando. ¿Sientes lo que yo siento? El Señor tiene planificado este día como un instrumento de nuestra transformación. Y así, el eco de su adoración resonaba en la montaña, desatando una energía divina que se esparció como incendios en los corazones de toda la nación. Pero lo que Miriam no sabía, mientras la multitud se unía en armonía, era que la historia que estaban a punto de vivir revelaría más acerca de la voluntad de Dios. Una nueva prueba se aproximaba, traería consigo un profundo carácter y un recuerdo de la fe que marcaría al pueblo para siempre. El plan de Dios, que se manifiesta en forma de prueba, está muy por encima de lo que podemos entender. ¿Cuánto tiempo, Señor, hasta que veamos la plenitud de tu promesa? Fue la pregunta que retumbaba en el corazón de Miriam mientras el tambor continuaba vibrando, marcando el ritmo de una nueva batalla. La mañana se alzó con un nuevo brillo que iluminaba el desierto, donde el pueblo de Israel se preparaba para la travesía que les aguardaba. Miriam, aún sintiendo la energía del amanecer y la adoración en su corazón, tomó su tambor y avanzó hacia la asamblea. La multitud, despierta y atenta, aguardaba las palabras de aliento de su líder. Con un fervor renovado, Miriam comenzó a cantar: entonemos a Jehová, porque se ha magnificado, echando en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Su voz, clara y melódica, navegó por el aire y resonó en los corazones de cada israelita. Así, lo que era una sombra de incertidumbre y miedo comenzó a convertirse en fuerza y esperanza. Moisés, a su lado, vio cómo la fe de su hermana comenzaba a encender el espíritu del pueblo. «Alabad a Jehová», gritó él, levantando su vara. «Él ha hecho grandes maravillas entre nosotros. No temáis, porque Dios va con nosotros». Estas palabras calaron profundo, no eran meras promesas, sino un recordatorio de las acciones poderosas que el Señor había llevado a cabo. Sin embargo, en medio de la creciente esperanza, una sombra de inquietud acechaba de nuevo. Desde el norte, vislumbres de movimiento se asomaban. Una bandada de caballería, que escapaba de las ataduras de su derrota anterior, avanzaba en dirección al campamento. Miriam, con el tambor y su canto, sintió en su interior el pulso de un aviso divino. Levantó su mirada hacia los cielos, buscando guía. «Pueblo de Dios, preparaos», dijo con voz firme, aunque su corazón latía ligeramente acelerado. «El Señor ha prometido nuestra liberación, pero el enemigo intentará desanimarnos, volverá a intentar apoderarse de lo que hemos ganado. No temáis. Lucharemos bajo su estandarte». Los rostros se llenaron de determinación, aunque el brillo del temor aún acechaba en algunos corazones. Miriam vio que Aarón y Hur se acercaban, apoyando a su hermano Moisés con fervor. «La oración y la adoración son nuestras armas», les recordó Miriam. «Cuando levantemos nuestras voces y corazones, Dios escuchará». Así, Miriam convocó a los hombres y mujeres del campamento. «Levantaos y recordad lo que el Señor ha hecho, lo que está por hacer. No hemos visto aún el final de su obra». Justo entonces, un viento recorrió el campamento, y parecía que las palabras de Miriam se unían a un susurro divino. Los israelitas se congregaron en oración, sus manos elevadas al cielo. Las lágrimas de algunos entrelazaban su clamor. El campo de batalla ya no era solo físico, su lucha era también espiritual. Aquí, el pueblo se unía en un clamor colectivo por el cumplimiento de la promesa. Mientras estaban en ferviente oración, Miriam sintió que el cielo se abría a su alrededor, resonando con la voz del Altísimo. «Escuchad», dijo el Señor a su corazón. «Preparad el camino, porque el mar se abrirá ante vosotros».
confía en que pronto veréis la gloria del Señor manifestándose. Esa promesa trajo un nuevo aliento a Miria, quien comunicó la revelación al pueblo. La multitud estalló en adoración una vez más, y el sentir de incertidumbre comenzó a desvanecerse, reemplazado por la fe y la esperanza. Pero lo que Miriam no sabía era que la siguiente prueba que se avecinaba no solo probaría la fidelidad de Israel, sino que desencadenaría un evento que resonaría a través de las generaciones. The Lord will fight for you, you need only to be still, Éxodo 14:14. La declaración resonaba en sus corazones, mientras la expectativa creciente inyectaba coraje entre ellos. El amanecer daba luz no solo a su camino, sino a un propósito divino que cambiaría sus vidas. Al dirigirse hacia el horizonte, Miria sintió una mezcla de asombro y temor ante lo que estaba por venir. Así, mientras el tambor seguía vibrando, una sombra de gloria se tejía alrededor de ellos, preámbulo de una revelación que cambiaría la eternidad. ¿Cuál sería este nuevo desenlace que el Dios soberano estaba por orquestar? A medida que las voces del pueblo de Israel resonaban en la vastedad del desierto, el viento comenzó a cambiar. La brisa, ligera y fresca, trajo consigo la sensación de lo inminente, del poder de Dios en movimiento. Miria, con su tambor aún vibrante en sus manos, sintió como la presencia divina caía sobre ellos como la suave pero poderosa lluvia del cielo. Su corazón latía con la certeza de que el Señor estaba preparando algo asombroso. Así dice Jehová, resonó nuevamente la voz del Altísimo en el corazón de Miria. El mar se abrirá, pero debéis estar en unidad. No permitáis que el miedo divida vuestros corazones. En momentos de prueba, recordad que he sido vuestro refugio y fortaleza. La promesa de liberación se volvía más tangible en cada golpe de tambor y en cada clamor de oración. Los hombres y mujeres del campamento, conscientes del peligro que acechaba, se alinearon bajo la dirección firme de Moisés. Tomad vuestros lugares junto al mar, ordenó el líder. Preparémonos no solo para cruzar, sino para testificar la gloria de Jehová. Sus palabras, llenas de autoridad y esperanza, infundieron valor en quienes temían. La unidad del pueblo se tornó palpable, un ejército de fe plantado en la tierra inhóspita del desierto. Mientras tanto, la visión de la bandada de caballería se intensificaba. Los egipcios, furiosos y decididos a recobrar a sus esclavos, se acercaban velozmente. Sus caballos relinchaban y las espadas brillaban bajo el sol. Un murmullo de miedo comenzó a correr como un rayo a través de los israelitas, pero Miria, sintiendo la sombra del temor, alzó su voz en un nuevo canto. Jehová es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es nuestra luz en la oscuridad. La melodía que emanó de su ser elevó la fe de los presentes, y cada nota se convirtió en una oración encarnada. Mientras entonaban, un fuego ardía en sus corazones. Las palabras de aliento y los recordatorios de las promesas pasadas fueron como un bálsamo que curaba las heridas de la incerteza. Moisés, al ver la inquietud en los rostros de su pueblo, alzó su vara hacia el cielo. No temáis. El Señor peleará por nosotros. Solo permaneced en calma, Éxodo 14:14. En esos momentos de silencio anticipado, la fe fluyó abundantemente. Miria miró a su hermano y vio en sus ojos la misma llama de confianza que ardía en el pueblo. Y entonces, el pueblo se movió. Dirigiendo sus pasos hacia las aguas turbulentas, sintieron la vibración de su clamor colectivo. Esperamos en ti, oh Jehová. Actúa con tu poder. Y justo en ese instante, una poderosa presencia cubrió el campamento, un estruendo celestial acompañó el acto divino que estaba por acontecer. En el horizonte, nubes comenzaron a formarse como un manto protector. La voz del Señor resonó, y el mar comenzó a agitarse. Moisés, alza tu vara sobre las aguas. El llamado quedó claro, un acto de fe que iba más allá de lo visible. Miria sintió el peso de la gloria del Altísimo en su interior. Mientras el pueblo avanzaba, las aguas se separaron como si un gigante intangible las hubiera apartando, revelando un camino seco. Cruz, gritó Miria, su corazón desbordante de adoración. El pánico fue reemplazado por asombro. Sin embargo, un aire de expectación permanecía, lo que estaba por suceder no solo liberaría a un pueblo, sino que también dejaría una huella indeleble en la historia. Sin embargo,
lo que Miriam no esperaba era que su propia fe se convertiría en parte integral de un plan más grande que trascendería generaciones. La voz del Señor se hizo clara en su espíritu: por medio de esta liberación, la tierra levantará mis nombres a las naciones, y las generaciones conocerán mi poder. El pueblo, ahora con un paso firme, se adentró por el lecho marino, y una promesa fresca se alineaba en el horizonte. Las sombras de la opresión pronto se desvanecerían, pero el eco de la fe verdadera y los actos de Dios resonarían para siempre en el corazón de aquellos que creían. Así se desató una obra divina que no solo cambiaba el presente, sino que anunciaba un futuro donde el Señor siempre sería conocido como el Dios que libera. ¿Qué más tenías preparado el Creador para su pueblo en este viaje a través del desierto? El camino se extendía por delante del pueblo, donde las aguas recientemente separadas del Mar Rojo brillaban a su alrededor como un espejo que reflejaba la obra de Dios. Miriam, con el tambor en mano y el corazón rebosante de alabanza, sabía que habían dejado atrás no solo Egipto, sino también todo lo que habían sido, un pueblo oprimido, marcado por el sufrimiento, que ahora emergía, purificado por la fe y la liberación. Mientras cruzaban, una sensación de reverente asombro envolvió a la multitud. Los muros de agua que temblaban con cada paso eran una manifestación del poder divino. La voz de Miriam resonaba en el aire, instando a su pueblo: canten a Jehová, porque se ha glorificado, lanzando al mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Las notas de alabanza se elevaban entre ellos, como un clamor de victoria que superaba los temores de lo conocido. A medida que avanzaban hacia la orilla opuesta, los recuerdos de la opresión comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una creciente expectativa. En sus corazones, el deseo de pertenecer a la tierra prometida echaba raíces. Pero en medio de la alegría y la liberación, Miriam sentía un nuevo clamor en su espíritu, uno que la preparaba para un futuro desconocido, donde la fe del pueblo sería probada nuevamente. Al llegar a la orilla, el último israelita pisó el terreno seco, y al instante, el poderoso mar volvió a su lugar, tragando a los egipcios que habían osado seguirles. Un temblor recorrió el campamento mientras la realidad de su liberación se asentaba en sus corazones. Yahvé había luchado por ellos, y su libertad estaba sellada en el acto sobrecogedor del juicio divino. La celebración estalló, danzas y cánticos resonaron en la atmósfera, llenando el desierto de alegría. Sin embargo, Miriam sabía que este momento de triunfo traía consigo no solo regocijo, sino también un desafío inminente. La grandeza de nuestro Dios nos ha liberado, pero debemos estar preparados para lo que viene, pensó mientras veía a su hermano Moisés orando, buscando dirección divina. Aquella noche, mientras las llamas de las hogueras iluminaban el campamento, Miriam fue llamada a compartir un nuevo canto de adoración. La voz de la profetisa resonó en la oscuridad: con el poder de nuestra fe, somos liberados. Adoremos al Dios que va delante de nosotros en este camino hacia la promesa. Su canto era un recordatorio de que, aunque habían cruzado el mar, la travesía era aún larga y llena de pruebas. El pueblo escuchó atentamente, sabiendo que la victoria de hoy debía ser sostenida por una fe siempre activa. Los días siguieron su curso, y el desierto se convirtió en su hogar temporal. Pero pronto, la escasez comenzó a amenazar la paz recién encontrada, el hambre y la sed comenzaron a hacer mella en los corazones de los israelitas. Miriam, recordando los milagros de su liberador, supo que era el momento de reforzar la confianza del pueblo en Yahvé. Cuando la lucha se intensifica, la fe también debe hacerse más fuerte, se decía a sí misma. ¿Qué haremos cuando el maná no caiga del cielo?, preguntaban algunos con miradas de desesperanza. Miriam levantó su tambor una vez más y, llenando sus pulmones con valor, exclamó: debemos recordar cómo el Señor ha proveído y cómo las aguas nos han sostenido. Él es fiel, aún en la sequía. Su convicción iluminó la noche, despertando un chispazo de esperanza. Y así, mientras las quejas se multiplicaban, Miriam se propuso hacer algo significativo: preparó un nuevo cántico que se centraría en la dependencia de Dios. Si clamas a Él responde, decía, mientras sus compañeras se unían a ella en un ecosistema de fe renovada. Mas, de repente, llegó la terrible noticia: Amalek había comenzado a asediar a los israelitas. La sombra del enemigo se cernía sobre el pueblo, y el temor comenzó a infiltrarse en las filas.
No obstante, Miria se mantuvo firme y oró al Señor para que diera fortaleza a su gente. Moisés subió a la montaña a buscar instrucciones divinas, mientras Miria, con él, tambor en mano, lideraba al pueblo en adoración. No somos oprimidos, somos guerreros de fe, proclamó, infundiendo valentía en los corazones fatigados. El Señor peleará por nosotros, necesitamos solo permanecer en calma. Éxodo 14:14. La batalla pronto comenzó. Mientras las armas chocarían y los gritos de angustia resonaban, la voz de Miria se alzaba como un faro, guiando al pueblo hacia su fortaleza en Dios. Las súplicas de adoración se unieron a las oraciones de guerra, y la atmósfera fue transformada en un testimonio palpable de su fe. En ese instante, Miria supo, en su interior, que se estaba gestando algo más grande de lo que podían imaginar. Y así, la historia de Israel no solo se tejía a través de un camino de liberación, sino a través de experiencias que reconfiguraban su relación con Yahvé. Miria entendía, cada batalla sería un camino hacia la revelación de la gloria de Dios, un camino que desafiaría sus corazones y fortalecería su fe. La promesa de una tierra que fluía leche y miel estaba más allá de lo físico, era la posibilidad de un pueblo transformado y que experimentaría la plenitud de su Dios soberano. Al final de un día de lucha implacable, Miria miró al cielo estrellado y sintió la suave brisa del Espíritu soplar sobre su rostro. ¿Cuánto más habrá de ser revelado en este viaje?, se preguntaba. La palabra del Señor resonaba como un eco en sus pensamientos. La esperanza que iluminaba su futura travesía estaba impregnada en el misterio de un propósito eterno que estaba a punto de ser revelado a través de la fe colectiva del pueblo. ¿Qué más traería el Creador a su historia, y qué revelaciones de su gloria estaban por venir?